Mucho antes de que comenzara esta historia, los herreros élficos forjaron anillos de poder. 3 fueron entregados a los elfos, 7 a los enanos y 9 a los hombres. Pero en las tierras oscuras de Mordor, el señor oscuro Sauron creó en secreto el Anillo Único, con el poder de controlar a todos los demás. El anillo fue perdido y encontrado. Pasó siglos en la oscuridad, hasta que un ser insignificante, una criatura llamada Gollum, lo escondió en las profundidades de las montañas. Pero entonces, un hobbit llamado Bilbo Bolsón lo halló por accidente durante una aventura, sin saber que acababa de poner en marcha los engranajes de una nueva era. Ahora han pasado 60 años. Sauron se alza de nuevo en el este. Su ojo sin párpados busca incansable al portador del anillo. En una apacible región llamada La Comarca, la historia está a punto de reanudarse. Un nuevo héroe, inesperado y pequeño, tomará el relevo de la gran carga. Su nombre es Frodo Bolsón. La sombra se alza. En La Comarca, donde los días transcurren entre pastos verdes, meriendas copiosas y tabaco de pipa, un viejo hobbit llamado Bilbo Bolsón prepara su fiesta de cumpleaños número 111. Sus vecinos cuchichean y se asombran ante su longevidad y su carácter excéntrico. Pero Bilbo guarda un secreto. Un anillo, pequeño y aparentemente inofensivo, que ha sido su posesión más preciada desde hace décadas. Durante la fiesta, tras un espectáculo de fuegos artificiales, cortesía del mago Gandalf, Bilbo sorprende a todos al desaparecer en medio de un discurso. Ha usado el anillo una vez más, y con ello se despide de la comarca. En su hogar de Bolsón cerrado, cede a regañadientes el anillo a su sobrino Frodo y parte hacia Rivendell buscando paz. Pero lo que deja atrás es mucho más que una joya. Es una carga que cambiará el destino de la Tierra Media. Gandalf permaneció largo tiempo en la comarca tras la partida de Bilbo, pero no por nostalgia. Su mente, llena de siglos de sabiduría y sospechas acumuladas, se centraba en el pequeño objeto que ahora descansaba en manos de Frodo: el anillo. Había algo inquietante en él, algo más allá de su invisibilidad. Durante años, Gandalf investigó en silencio. Viajó en busca de respuestas, rastreó antiguos manuscritos, interrogó a sabios y, por último, encaró a la criatura que una vez lo poseyó: Gollum. En las profundidades, arrancó de él un nombre que heló su sangre: Bolsón. Bolsón en la comarca. Al regresar, su semblante era grave. Lo que temía se había confirmado. El anillo de Frodo no era un simple artefacto mágico. Era el Anillo Único, el que Sauron forjó para someter a todos los demás. El mal estaba más cerca de lo que nadie imaginaba, y ya se cernía sobre los campos tranquilos. Sentado frente al joven hobbit, Gandalf le reveló la verdad. Frodo, atónito, comprendió que su vida tranquila había terminado. Ya no era solo un habitante de la comarca, era el portador del anillo, y su carga cambiaría el destino del mundo. Frodo no dormía. Las palabras de Gandalf retumbaban en su cabeza como martillazos. Sauron lo busca. Si lo encuentra, la comarca perecerá. No quería ese destino, no quería ser un héroe, ni cargar con una responsabilidad tan pesada. Pero comprendía que no tenía opción. Si se quedaba, ponía en riesgo a todos los que amaba. La decisión no fue fácil, pero Frodo la tomó con la determinación tranquila que a menudo sorprende en los hobbits. Partiría, saldría de la comarca y llevaría el anillo lejos de todo, buscando la seguridad en Rivendell, donde los sabios podrían decidir su destino. Para evitar levantar sospechas,
Ideó un plan: simular que se mudaba a una casa en las afueras, en las tierras de Krikava. Gandalf, por su parte, debía marcharse de inmediato a investigar más profundamente, pero le advirtió que tuviera cuidado con los rumores, pues ya había oído susurros oscuros moviéndose entre sombras. Mientras Frodo preparaba su marcha, Sam, su jardinero leal, escuchó por accidente la conversación con el mago. En lugar de delatarlo, Gandalf tomó una decisión inesperada: convertirlo en su compañero de viaje. Sam Gamgee, con los pies firmes en la tierra y el corazón más firme aún, no iba a permitir que su señor se enfrentara solo a la oscuridad. La mañana en que partieron era tranquila, casi irónica para el peso que llevaban consigo. Frodo, Sam y el recién añadido Pippin, un pariente entrometido y curioso, salieron de Bolsón cerrado sin hacer ruido. Parecía un paseo inocente, pero cada paso los alejaba del hogar y los acercaba a la sombra. Cruzaron campos y bosques, evitando los caminos principales, escondiéndose de miradas indiscretas. Frodo notaba cómo el anillo pesaba más con cada jornada, no físicamente, sino como una presencia viva, susurrante, que parecía tratar de influir en sus pensamientos. Una noche, mientras acampaban en el bosque, Sam creyó escuchar algo, un sonido húmedo, como si alguien olfateara en la oscuridad. Frodo sintió entonces una punzada de miedo que no podía explicar, pero nada apareció y continuaron, aunque con una inquietud creciente. Cuando llegaron a las tierras de los Gamos, otro amigo se unió al grupo, Merry Brandigamo. Él ya había sospechado algo y no pensaba quedarse atrás. Los 4 hobbits, ahora unidos por una causa que aún no comprendían del todo, se adentraron en la espesura del bosque viejo, donde los árboles susurraban con voces antiguas y los senderos parecían moverse solos. Allí comprendieron que el mundo más allá de la comarca era muy distinto, más oscuro, más despiadado, y no todos los peligros tenían rostro. El bosque viejo no era como otros bosques. Aquí, los árboles no solo eran altos y retorcidos, sino que parecían estar vivos y enfadados. Las ramas se cerraban sobre los hobbits, los caminos se desvanecían tras ellos, y una sensación de encierro les oprimía el pecho. Sin darse cuenta, fueron conducidos a un claro en el que un sauce enorme dormía, antiguo como el tiempo. Sam fue el primero en caer, atrapado por una raíz que lo arrastró hacia el tronco. Frodo fue el siguiente, sumido en una especie de hechizo. El gran sauce viejo, maligno y despiadado, intentaba tragárselos. Cuando la desesperación se hacía insoportable, una voz rompió la tensión, alegre, cantarina, completamente fuera de lugar. Era Tom Bombadil, un hombre extraño, con botas amarillas y una risa que resonaba como música. Con un par de canciones y un giro despreocupado de su sombrero, liberó a los hobbits del poder del bosque. Los llevó a su casa, donde los esperaba su esposa, la enigmática y hermosa dama del río, Valla de Oro. Allí, por primera vez desde que emprendieron el viaje, encontraron paz. Rieron, comieron y escucharon historias sobre el mundo antes del tiempo, contadas por un ser que parecía no temer ni al anillo ni a la oscuridad. Tom lo sostuvo entre los dedos sin ser afectado, como si su poder no pudiera tocarlo. Pero ni siquiera Tom podía protegerlos para siempre. Debían seguir adelante. Y lo más peligroso aún les esperaba: las colinas de los túmulos. Al abandonar la seguridad de la casa de Tom Bombadil, los hobbits cruzaron las colinas de los túmulos, un lugar que parecía tranquilo bajo la luz del día.
pero donde el aire olía a muerte antigua. Entre la bruma que se alzaba al atardecer, el paisaje adquiría un tono gris verdoso, como si el tiempo allí se hubiera detenido hace siglos. Pronto, una niebla espesa los envolvió. Se separaron unos de otros, desorientados, y el miedo creció como una ola silenciosa. Frodo se encontró solo, vagando entre túmulos silenciosos. Una presencia helada lo siguió. Voces susurraban en lenguas olvidadas. Piedras antiguas se alzaban como dientes, y antes de darse cuenta, fue atrapado por un espíritu maligno de los antiguos reinos caídos. Despertó dentro de una tumba, junto a sus amigos inconscientes, cubiertos por ropas ceremoniales y espadas oxidadas. Un cadáver espectral se cernía sobre ellos, cantando con voz de ultratumba, preparando un sacrificio que jamás terminaría. Pero Frodo, con una valentía inesperada, tomó una espada y llamó a Tom Bombadil con la canción que les había enseñado. Como si el mismo bosque hubiera respondido, Tom llegó bailando, cantando con fuerza. Con un gesto alegre, espantó al espectro y devolvió la vida a aquel lugar olvidado. Liberó a los hobbits una vez más y les entregó dagas antiguas, hechas por los hombres de tiempos remotos para luchar contra el mal. Salieron de las colinas con el corazón encogido. Ya no eran simples viajeros. Habían visto la muerte de cerca y sabían que el camino hacia Rivendell solo se volvería más oscuro. Tras dejar atrás las colinas de los túmulos, los hobbits avanzaron hacia Bree, una ciudad amurallada donde convivían hobbits y hombres. A su llegada, la lluvia caía suave y un ambiente de inquietud parecía colarse entre las sombras del empedrado. En la posada del Poney Pisador encontraron una mezcla de caras amables y ojos demasiado curiosos. El posadero, Cebadilla Mantecona, les ofreció cobijo, pero Gandalf no había llegado como prometió. Frodo, inquieto, trató de pasar desapercibido entre los parroquianos, pero el anillo comenzaba a tentarlo, susurrándole desde su bolsillo. Durante una velada en la sala común, cuando Pippin empezó a hablar más de la cuenta sobre Bilbo y el anillo, Frodo, nervioso, intentó distraer a la audiencia y tropezó. Al caer, el anillo se deslizó en su dedo y en un parpadeo desapareció ante todos. El escándalo fue inmediato. Cuando volvió a hacerse visible, las miradas ya no eran solo de curiosidad, sino de sospecha. Fue entonces cuando se les acercó un hombre encapuchado, alto, sombrío, con una mirada penetrante. Se hacía llamar Trancos. Aunque su aspecto imponía, aseguraba ser amigo de Gandalf y estar allí para protegerlos. Con la oscuridad tan cerca, los hobbits decidieron confiar en él. Afuera, bajo la lluvia, ojos invisibles ya informaban a jinetes que no respiraban. Los Nazgûl se acercaban. La noche cayó densa sobre Bree, y con ella llegaron los susurros del miedo. Trancos, cuyo verdadero nombre era Aragorn, heredero de reyes olvidados, insistió en que no durmieran en sus camas habituales. Con la ayuda de Cebadilla, dispuso una habitación secundaria donde pudieran pasar la noche más ocultos. Y no fue en vano. A medianoche, las sombras descendieron sobre la posada. 6 figuras de negro, envueltas en capas que no ondeaban al viento, se deslizaron en silencio hasta las habitaciones de los hobbits. No hablaban, no respiraban. Pero sus espadas brillaban con una luz mortal, forjadas para atravesar el velo de este mundo. Con movimientos fantasmales, se abalanzaron sobre las camas, vacías. Habían sido engañados. El grito de frustración que lanzaron
no fue humano, sino un aullido que heló la sangre en los corazones de todos los habitantes de Bree. Mientras tanto, Aragorn y los hobbits, ocultos en un rincón oscuro de la posada, escuchaban el estruendo. Nadie pegó ojo el resto de la noche. El velo que protegía a la comarca se había roto. La persecución ya no era una amenaza, era real. Y no terminaría hasta que el anillo estuviera en manos del Señor Oscuro o destruido. Ecos de un mundo antiguo. Tras el ataque en Bree, Aragorn lideró al grupo hacia el este, guiándolos por sendas olvidadas, ocultos bajo árboles antiguos y cielos vigilantes. Los Nazgûl no se habían rendido. Estaban cerca, sus presencias apenas perceptibles, como un viento helado que soplaba desde el este. Los días pasaban lentamente. Frodo, cada vez más silencioso, sentía que el anillo lo desgastaba, como si absorbiera su energía. El miedo empezaba a pesar tanto como el propio objeto que llevaba oculto bajo su camisa. Las noches eran aún peores. En sueños veía un ojo de fuego, sin párpados, buscándolo desde una torre negra. No podía escapar de su mirada, ni siquiera al despertar. Aragorn los llevaba hacia Amon Sul, la antigua colina de los vigilantes, donde esperaba encontrar a Gandalf. Pero algo no encajaba. No había señales del mago, solo ruinas y el susurro del viento entre las piedras. Allí decidieron acampar, sin saber que los Nazgûl acechaban, listos para atacar bajo la luna. La colina se convertiría en el primer campo de batalla y la primera gran herida. La noche en Amon Sul se volvió gélida, como si la colina misma presintiera el mal que se acercaba. Mientras los hobbits dormían, Frodo despertó sobresaltado. Un viento siniestro se alzó de repente, y luego silencio absoluto. Aragorn lo notó también. El enemigo estaba cerca. De pronto, desde la oscuridad, surgieron 5 figuras envueltas en capas negras. Los Nazgûl. Su sola presencia entumecía los músculos, congelaba la voluntad. Avanzaban sin prisa, seguros de su presa. Frodo intentó resistirse, pero el anillo le susurraba, atrayéndolo hacia sus enemigos. En un momento de desesperación, lo colocó en su dedo, volviéndose invisible. Pero fue un error. En el mundo espectral, los Nazgûl lo veían con total claridad. El rey brujo, el más temido entre ellos, se alzó con una hoja negra como la noche. Con un golpe certero, apuñaló a Frodo en el hombro. Solo la llegada de Aragorn, blandiendo antorchas encendidas con fuego salvaje, ahuyentó a las criaturas, que se desvanecieron en gritos de furia. Pero la herida ya estaba hecha. No era una herida común. El acero de Mordor dejaba una sombra que viajaba hacia el corazón. Si no se sanaba pronto, Frodo caería en la oscuridad, y sería uno más de ellos. Frodo estaba cada vez más débil. La herida del rey brujo no sangraba mucho, pero le consumía por dentro. Su mirada se volvía opaca, su voz casi inaudible. Aragorn lo cargó en parte del camino, presionando al grupo a avanzar más rápido. Debían llegar a Rivendell antes de que la sombra lo engullera por completo. El paso se volvió agotador. Los hobbits estaban al límite, pero no se quejaban. Sabían que su amigo se moría. La esperanza se aferraba a una figura lejana. Elrond, el señor de Rivendell, uno de los sabios de la Tierra Media. En el camino recibieron ayuda inesperada. Glorfindel, un elfo de la casa de Elrond, los encontró mientras buscaban desesperadamente un sendero hacia el vado del Bruinen. Su caballo, Asfalot, era más rápido que cualquier montura de los hombres. Decidieron montar a Frodo sobre él,
y mandarlo adelante, solo. Detrás, el retumbar de cascos comenzó a llenar el aire. Los Nazgûl lo habían encontrado y no dejarían que escapara. Fue entonces cuando el viento cambió. Frodo cabalgaba solo, tambaleante sobre Asfaloth, mientras el río se acercaba y los gritos espectrales de los Nazgûl lo perseguían como cuchillas en el viento. Los jinetes oscuros cruzaban el bosque con una furia silenciosa. Sus capas negras se agitaban sin viento. No había tiempo para mirar atrás, solo avanzar. Al llegar al vado del río Bruinen, Asfaloth se detuvo al otro lado y Frodo, ya casi inconsciente, levantó la mirada. Los 9 espectros se alzaban en la orilla opuesta. Uno habló, con una voz que no era humana. «Entréganos el anillo». Frodo, con un hilo de voluntad que aún le quedaba, pronunció palabras de rechazo. Las figuras negras comenzaron a cruzar el río. Entonces, el agua respondió. Desde lo alto, un rugido ensordecedor llenó el aire. Las aguas del Bruinen se alzaron como si una tormenta hubiera despertado de repente. Pero no era una tormenta. Eran caballos de espuma blanca, una cresta de olas vivas, creadas por la magia de Elrond y la fuerza de Gandalf. Los Nazgûl fueron arrastrados por el torrente. Sus gritos de rabia se perdieron entre las aguas, y por un momento el mundo pareció respirar aliviado. Frodo cayó al suelo, vencido. La oscuridad lo reclamaba. Pero Rivendell ya estaba cerca. La oscuridad que envolvía a Frodo se deshizo poco a poco. Voces lejanas, suaves como viento entre hojas, lo llamaban. Cuando al fin abrió los ojos, vio techos altos de madera tallada, luz dorada filtrándose por vitrales, y el rostro sonriente de Gandalf a su lado. Había llegado a Rivendell. Elrond, señor del refugio élfico, había sanado su herida. No fue fácil. La hoja maldita que lo hirió había dejado una astilla que se acercaba al corazón. De haber llegado un poco más tarde, Frodo habría sido esclavo de Sauron. El alivio fue inmenso. Por fin, después de días de miedo y persecución, estaban a salvo. Sam no se apartaba de su lado, y pronto se reunieron también con Merry y Pippin, vivos y agradecidos. En el valle oculto de Rivendell, donde el tiempo parecía fluir distinto, Frodo descansó. Pero no por mucho. Una gran reunión se avecinaba. Los sabios del mundo se congregaban, porque el anillo no podía quedarse allí para siempre. Y el destino de toda la Tierra Media iba a decidirse en una sola palabra: viajar o destruir. El gran salón de Elrond se llenó de voces y acentos de todos los rincones de la Tierra Media. En torno a una mesa circular se sentaron elfos, hombres, enanos y hobbits. La atmósfera era solemne. No era una simple reunión. Era un momento decisivo en la historia del mundo. Gandalf relató lo que había descubierto en su ausencia. Había sido traicionado y encarcelado por Saruman, el líder de su orden, que ahora servía a Sauron. El enemigo se alzaba en Mordor, reuniendo ejércitos. Y el anillo, el verdadero anillo único, había sido hallado. Boromir, un hombre del lejano reino de Gondor, pidió usarlo como arma contra el enemigo. Pero Elrond y Gandalf lo dejaron claro. El anillo no podía usarse. Corrompía incluso al más noble. La única solución era destruirlo. Y solo podía hacerse en el fuego de donde fue forjado, el monte del destino, en el corazón de Mordor. Un silencio cayó sobre la sala. Nadie se ofrecía.
ninguno quería cargar con una misión tan desesperada. Entonces Frodo se levantó, pequeño, tembloroso, pero decidido. «Yo llevaré el anillo», dijo, «aunque no conozca el camino». En ese momento, la historia cambió. Tras la decisión de Frodo, no fue permitido que emprendiera el viaje solo. Uno a uno, otros se ofrecieron para acompañarlo. Nacía así la Comunidad del Anillo, una compañía formada por representantes de todos los pueblos libres. Gandalf el Gris sería su guía. Aragorn, el montaraz heredero de Isildur, lo protegería con espada y honor. Boromir, orgulloso y valiente, marcharía para defender los intereses de Gondor. Legolas, el elfo del Bosque Negro, portaría la agilidad y sabiduría de su raza. Gimli, el enano, aportaría fuerza y lealtad, a pesar de su desconfianza hacia los elfos. Y por supuesto, los hobbits. Sam, inquebrantable y fiel. Merry, ingenioso y valiente. Y Pippin, curioso pero valiente de corazón. 9 caminantes para oponerse a los 9 jinetes negros. Elrond les ofreció provisiones, armas antiguas y bendiciones. La partida fue silenciosa. No hubo celebraciones ni canciones, solo pasos decididos hacia el este. La comarca quedaba atrás. Delante se extendía un mundo hostil, helado por la sombra creciente del enemigo. La comunidad avanzó hacia el sur, siguiendo el curso del río Bruinen. Evitaron caminos grandes, ocultándose en senderos olvidados. El invierno caía sobre las montañas, y con él los primeros obstáculos del viaje. Ante ellos se alzaba Caradhras, una de las cumbres más temidas de las montañas nubladas. Gandalf quería evitar ese paso, pero las alternativas eran aún más peligrosas. Subieron envueltos en capas, luchando contra la ventisca y la nieve creciente. La montaña parecía viva, hostil. Rocas se desprendían sin razón. El viento aullaba como si tratara de empujarlos al abismo. Algunos decían que Caradhras no deseaba que pasaran. Legolas caminaba sin esfuerzo sobre la nieve, pero los hobbits se hundían hasta la cintura. Finalmente la tormenta fue demasiado. Boromir y Aragorn abrieron camino a fuerza de brazos, cargando a los pequeños. Pero la montaña los obligó a retroceder. La compañía estaba agotada. Y lo peor era que el único camino que quedaba llevaba bajo tierra, hacia Moria, hacia la oscuridad, las puertas de la oscuridad. Obligados a cambiar de ruta, la comunidad se dirigió hacia las antiguas minas de Moria, un lugar del que pocos hablaban y menos aún regresaban. Las leyendas decían que allí, bajo las montañas, dormían riquezas olvidadas y terrores aún más antiguos. Llegaron a las puertas ocultas junto al lago oscuro de Mirormir. Gandalf buscó entre los grabados élficos, buscando la contraseña que las haría abrirse. Mientras tanto, algo se movía bajo el agua, acechando. Tentáculos surgieron repentinamente del lago, atacando sin aviso. El guardián del agua atrapó a Frodo, y solo tras una furiosa lucha pudieron liberarlo. Justo cuando lograron entrar, la criatura colapsó la entrada, sellándolos dentro. Ahora no había vuelta atrás. Ante ellos se abría un túnel de tinieblas y ruinas, un reino bajo la tierra que llevaba siglos en silencio. Pero no estaban solos allí. La oscuridad de Moria era absoluta. Solo la luz azulada del bastón de Gandalf los guiaba entre las columnas ciclópeas de piedra, vestigios de una civilización enana
que antaño brilló con orgullo. Gimli caminaba con reverencia. Estaban en el gran reino de Khazad-dûm, hogar de sus antepasados. Pero todo lo que quedaba era ruina y silencio. Durante días caminaron por escaleras quebradas, puentes agrietados y pasillos que parecían no terminar nunca. En los muros aún quedaban tallas magníficas, pero cubiertas de polvo, abandono y algo más: huellas, huesos, oscuridad. El aire estaba cargado de una tensión invisible. No se oía canto ni martillo, solo el eco de sus propios pasos y, en ocasiones, un golpe sordo, lejano, como si algo inmenso se arrastrara en lo profundo. Gimli hablaba con nostalgia de Balin, su primo, que muchos años atrás había intentado reconstruir el reino enano. Pero Gandalf callaba. Él sabía lo que todos temían, que Moria ya no pertenecía a los enanos. Algo la habitaba, algo antiguo, algo que no dormía. La comunidad encontró un gran salón derrumbado, donde aún yacían los cuerpos de enanos armados. En el centro, una tumba de piedra. Gimli se arrodilló con el rostro sombrío. Era la tumba de Balin. Su primo había muerto allí, en batalla. Junto a la tumba, un libro abierto descansaba entre restos ennegrecidos. Gandalf lo recogió con manos temblorosas. Sus páginas estaban rasgadas, quemadas, manchadas de sangre. Lo que pudo descifrar lo leyó en voz alta. El enemigo se acerca. Cerramos las puertas. Se oyen tambores, tambores en lo profundo. Las últimas líneas eran apenas trazos desesperados. Están viniendo. No hacía falta más explicación. Los tambores, como si hubieran escuchado la lectura, resonaron de verdad. Golpes secos, repetitivos, que crecían como un corazón latiendo bajo tierra. La comunidad empuñó sus armas. El silencio de Moria se había roto. Y no había escapatoria. No hubo tiempo para pensar. Del pasillo surgieron orcos, decenas de ellos, armados con lanzas y gritos guturales. Entraron como una marea oscura, cubriendo los escalones, hambrientos de sangre. La comunidad, rodeada, formó un círculo defensivo. Gimli luchaba con una furia ancestral, protegiendo la tumba de su primo. Legolas disparaba flechas sin errar, cada disparo una sombra menos. Aragorn y Boromir peleaban como leones. Los hobbits, aterrados, blandían sus espadas con determinación inesperada. Frodo fue herido por una lanza, pero se levantó. La cota de mitril que Bilbo le había regalado lo había salvado. Aún lo protegía la generosidad del pasado. Cuando parecía que la batalla terminaba, un sonido más profundo sacudió las piedras. Tambores, trompetas. Algo venía del fondo del abismo. Los orcos retrocedieron. Y eso fue lo más aterrador de todo. Porque si los orcos huían, ¿qué podía estar viniendo? Gandalf alzó la mirada. Su voz fue firme. ¡Corran! La comunidad corrió por los pasillos de Moria, guiados por la luz de Gandalf, mientras detrás de ellos se abría un rugido infernal. El suelo temblaba. El aire se volvía fuego. Una criatura de sombras y llamas los perseguía. Un Balrog. Un demonio del mundo antiguo, nacido en los días de Morgoth. Su cuerpo era humo viviente y sus pasos encendían las piedras. Con látigo ardiente y alas como noche, cruzaba los abismos como si el mundo le perteneciera. La huida los llevó al puente de Khazad-dûm, una estructura estrecha sobre un abismo sin fondo. Al otro lado estaba la salida. Pero el Balrog ya estaba allí. El fuego lo envolvía todo. Los miembros de la comunidad pasaron uno a uno, dejando a Gandalf al final.
El mago se volvió, encarando al monstruo. Se alzó con su bastón y gritó con voz de trueno: «¡No puedes pasar!». El Balrog rugió y saltó. Gandalf quebró el puente con un golpe de poder y la bestia cayó. Pero en el último instante, el látigo del demonio atrapó su pierna. Gandalf cayó con él y antes de desaparecer, lanzó una última mirada. «¡Corred, insensatos!». Y luego solo quedó el silencio. La comunidad emergió de Moria bajo un cielo pálido, pero la luz no trajo consuelo. Frodo temblaba, Sam no decía una palabra, y Gimli lloraba abiertamente. Habían perdido a Gandalf, su guía, su corazón. La marcha fue silenciosa, sombría, pero no estaban solos por mucho tiempo. A orillas del río Nimrodel, entre los árboles dorados, los elfos les salieron al paso, no con armas, sino con cantos. Habían llegado a Lothlórien, el reino oculto de los Galadrim, donde aún reinaban la paz y la belleza de los días antiguos. Allí, bajo los Maior dorados, vivía Galadriel, la dama del bosque, y su esposo Celeborn. Galadriel los recibió con una mirada que parecía ver más allá del tiempo. A cada miembro de la comunidad le habló sin palabras, escudriñando sus corazones. Algunos se sintieron reconfortados, otros desnudos ante su sabiduría. Pero lo más importante fue el descanso. Durante un breve respiro, pudieron curar heridas, reponer fuerzas y recordar por qué habían comenzado este viaje. Aunque la pena por Gandalf no se desvanecía, en Lothlórien aprendieron que incluso en la oscuridad hay belleza. Una noche, en medio del silencio dorado de Lothlórien, Galadriel condujo a Frodo y Sam hasta un claro donde reposaba un cuenco de plata lleno de agua. Era su espejo, un artefacto que no mostraba el presente ni el pasado, sino visiones, cosas que fueron, cosas que son y cosas que tal vez ocurran. Sam miró primero. Vio su hogar, la comarca amenazada, arrasada, con molinos destruidos y huertos marchitos. Se apartó con el corazón encogido. Frodo miró después. Vio el ojo de fuego, la torre negra, la guerra, el sufrimiento. Y al final vio algo más. A sí mismo, solo, temblando, con el anillo colgando de una cadena. Sabía que el final del viaje sería suyo y solo suyo. Galadriel le ofreció consuelo y también tentación. Frodo, en un gesto impulsivo, le ofreció el anillo. Ella, por un instante, brilló como una reina terrible, poderosa como la noche estrellada, pero se contuvo. «He pasado la prueba», dijo con voz serena. «Me iré al oeste y permaneceré Galadriel». Y así, incluso la más grande entre los elfos había resistido la seducción del anillo. Frodo lo entendió entonces. No había fuerza en el mundo que pudiera usar ese poder sin caer. Antes de abandonar Lothlórien, la dama Galadriel se despidió de cada miembro de la comunidad, no solo con palabras, sino con regalos cargados de propósito. No eran simples obsequios, sino ayudas silenciosas para pruebas que aún no habían llegado. A Aragorn le dio una vaina para su espada rota y la esperanza de un trono restaurado. A Legolas, un arco élfico, más fuerte y certero que cualquier otro. A Gimli le ofreció a elegir lo que quisiera. Él, con humildad inesperada, pidió solo un mechón de su cabello, como recuerdo. Galadriel se lo concedió, honrando su nobleza. A Sam, una pequeña caja con tierra de Lothlórien y una semilla de Malorn, para que un día pudiera devolver la vida
donde hubiese desolación. A Merry y Pippin, dagas élficas y cinturones bordados con hojas doradas. A Frodo le entregó un pequeño frasco de cristal con la luz de Erendil, la estrella más brillante, encerrada en agua pura. Que te sea una luz en lugares oscuros, cuando todo lo demás falle. La comunidad zarpó río abajo en 3 botes élficos, dejando atrás el bosque dorado. No sabían lo que encontrarían al sur, solo que cada día se hacía más difícil. Y que la carga de Frodo pesaba más con cada remada. Sombras sobre el agua. Los 3 botes élficos se deslizaban por el gran río Anduin, en silencio. La corriente los llevaba hacia el sur, hacia la encrucijada del destino. A ambos lados, colinas y bosques susurraban con voces que no eran del todo amigas. Atrás quedaban los días de descanso en Lothlórien. Delante, nada era claro. El ambiente era tenso. Frodo hablaba poco. Boromir observaba al hobbit con una mezcla de preocupación y algo más difícil de nombrar. Aragorn, cada vez más pensativo, estudiaba los mapas y dudaba. ¿Seguir hacia Mordor directamente o tomar el desvío hacia Gondor? Las noches se hacían más frías. Legolas notaba que las aves que volaban sobre ellos no eran de la región. Gimli decía que el aire olía a hierro y guerra. Algo o alguien los seguía, siempre justo fuera del alcance de la vista. Frodo sentía el anillo más presente que nunca. Susurraba, palpitaba, quería ser usado. Y en el silencio del río, las dudas comenzaron a crecer. Noche tras noche, mientras el resto dormía, Frodo notaba una presencia, un chapoteo suave, un año en el agua. Algo los seguía, y no era un pez. Aragorn también lo percibía, aunque no lo decía en voz alta. Solo los ojos agudos de Legolas lo confirmaron una noche sin luna. No es un animal, es una criatura, delgado, encorvado, que repta y se esconde. Gollum, el mismo ser que había poseído el anillo por siglos, el que lo había perdido ante Bilbo. Lo seguía con una obsesión silenciosa, moviéndose entre rocas, ramas y sombras. No se atrevía a atacar, pero nunca los perdía de vista. Gandalf ya lo había advertido. Gollum estaba suelto y buscaba lo que considera suyo. Sam lo odiaba. Frodo sentía algo más complejo. Miedo, sí, pero también piedad. Sabía que Gollum estaba tan atrapado por el anillo como él empezaba a estarlo. Eran, en cierto modo, 2 reflejos de un mismo destino. Pero en ese momento, lo único que importaba era que no estaban solos, y la criatura no se iría. El río Anduin se volvió más estrecho, más rápido, y sus orillas comenzaron a elevarse en murallas de roca. De pronto, el cielo se abrió, y ante ellos se alzaron 2 figuras colosales, los Argonat, los pilares de los reyes. 2 estatuas gigantescas, talladas en las montañas, con los brazos alzados en gesto de advertencia y poder. Coronados, serenos, vigilantes, rostros que miraban al sur con siglos de sabiduría esculpida en piedra. Frodo sintió un escalofrío. No era miedo, sino una mezcla de reverencia y asombro. Allí estaba la gloria del reino de los hombres, lo que una vez fue y lo que podría volver a ser. Aragorn los miró en silencio. Esas figuras eran sus ancestros, los reyes del antiguo Gondor. Él, el último heredero de Isildur, descendía de esa estirpe. Y aunque aún no lo admitía abiertamente, en su interior algo despertaba, un llamado a ser más que un montaraz. Los botes pasaron entre los gigantes de piedra, como si cruzaran un umbral sagrado. Y al otro lado,
El destino esperaba. Tras cruzar los Argonath, la comunidad llegó a una zona de bosques espesa y silenciosa, donde el río se dividía. Acamparon cerca de Amon-Hen, la colina de la vista, un antiguo sitio sagrado desde donde, se decía, se podía observar todo el mundo. La tensión era palpable. Debían decidir su rumbo. ¿Ir directamente a Mordor o acompañar a Boromir a Minas Tirith para fortalecer la defensa de los hombres? Aragorn dudaba. Frodo sentía la carga del anillo crecer, como si el objeto mismo presionara su pecho. Las voces a su alrededor se volvían susurros que lo empujaban a decidir. Pero él solo quería estar lejos. Así, subió solo a la colina de Amon-Hen, buscando claridad. Allí, al sentarse en el antiguo trono de piedra, algo se abrió ante sus ojos. Vio ejércitos en guerra, bosques ardiendo, ciudades sitiadas, orcos marchando. Y entonces lo sintió. Un ojo, enorme, rojo, sin párpados, lo buscaba desde una torre de sombra. Lo encontró. Sintió su presencia. Una voluntad ardiente que lo quería poseer. Con un grito de terror, Frodo se arrancó el anillo del dedo y cayó al suelo. Sabía ahora, sin duda alguna, que debía continuar solo. Mientras Frodo descendía de Amon-Hen, Boromir lo interceptó. El capitán de Gondor ya no podía contener sus pensamientos. Había visto la fuerza del enemigo, la debilidad de su pueblo, la inminente caída de su ciudad. Creía que el anillo podía ser la salvación, que si un hombre fuerte lo empuñaba, podría derrotar a Sauron. Sus palabras fueron apasionadas, casi sinceras, pero poco a poco se volvieron peligrosas. Su mirada ardía, su voz temblaba. Frodo retrocedía, y entonces Boromir cayó. Intentó arrebatarle el anillo. Frodo escapó, se lo colocó y desapareció. Al instante, Boromir pareció despertar, horrorizado por lo que había hecho. Gritó el nombre de Frodo, suplicando perdón, pero el daño ya estaba hecho. El anillo había sembrado discordia incluso entre los justos. Frodo, invisible, huyó al bosque, lágrimas en los ojos. Lo había decidido. No pondría en peligro a sus amigos. No permitiría que el anillo los destruyera uno a uno. Se iría solo. Era la única forma. Frodo corría hacia el río, decidido a escapar sin que nadie lo siguiera. Quería protegerlos, aunque le partiera el corazón. Pero Sam no era alguien fácil de dejar atrás. El jardinero, siempre atento, siempre cerca, lo encontró justo cuando Frodo preparaba el bote. Lo llamó, lo suplicó. Pero Frodo solo respondió con lágrimas y silencio. No quería que Sam sufriera. Entonces Sam saltó al agua y empezó a hundirse. Frodo, sin pensarlo, lo rescató. Entre toses, Sam gritó: «No pienso dejarle, señor Frodo. Voy con usted a donde sea». Y así, el portador del anillo y su más fiel amigo subieron juntos al bote. Dos hobbits, pequeños ante un mundo inmenso, remando hacia Mordor. Mientras tanto, la comunidad se quebraba. Cada uno estaba por su lado, sin saber si volverían a verse. Pero una cosa estaba clara: el viaje de Frodo no había terminado. Solo había comenzado. Mientras Frodo y Sam partían, un estruendo de cuernos interrumpió el bosque. Orcos, muchos, habían llegado desde Isengard, enviados por Saruman, con una misión: capturar al hobbit que portaba el anillo. Boromir, aún abrumado por la culpa, escuchó los gritos de Merry y Pippin, que huían entre los árboles. Sin dudarlo, se interpuso. Uno contra muchos.
Su espada se alzó como la de los grandes capitanes de antaño. Derribó a los orcos uno tras otro, cubriendo con su cuerpo a los pequeños. Gritaba con furia, con honor, con redención. Pero los enemigos eran demasiados. Flecha tras flecha se clavó en su pecho, y aún así seguía luchando. Cayó de rodillas, sangrando, mientras los orcos capturaban a Merry y Pippin y se los llevaban. En ese momento llegó Aragorn, tarde para salvarlos, pero no para despedirse. Boromir, entre susurros, confesó su falta, su vergüenza, y Aragorn, con ternura, lo perdonó. Has defendido a tus hermanos, has vencido. Boromir murió con honor, como un verdadero hijo de Gondor. Sobre la hierba manchada de sangre, Aragorn juró no permitir que el sacrificio de Boromir fuera en vano. Se inclinó ante su cuerpo con respeto y luego miró al horizonte. No podía seguir a Frodo, no ahora. Había otra urgencia. Los orcos se llevaban a Merry y Pippin, y estaban vivos. Gimli, con el hacha firme, y Legolas, con el arco preparado, se unieron sin dudar. La comunidad podía estar rota, pero la misión continuaba. No dejarían a los pequeños atrás. Mientras tanto, Sam y Frodo navegaban por el Anduin, cada vez más lejos, cada vez más solos. La costa oriental se volvía más oscura. Las montañas negras se perfilaban a lo lejos. Mordor los llamaba. 2 caminos, 2 destinos, una sola esperanza. La comunidad del Anillo había cumplido su propósito. Ahora comenzaba la verdadera lucha.